Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Tenemos a bien poder compartir con ustedes lo que son dos NIAs, las 600 y las 610. El grupo está integrado por su servidor Juan Carlos Lux Rodríguez, por José Andrés Chajón, por Douglas Iván Pérez, Esvin Rolando Manuel y Axel Eliseo Zárate. NIA 600 habla sobre lo que son las consideraciones especiales de las auditorías de estados financieros de grupo y que incluyen el trabajo de los auditores de los componentes. La NIA 600 abarca entonces lo que son las consideraciones particulares de las auditorías de estados financieros de grupo, específicamente aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Esta norma, al igual que la mayoría de las NIAs, aplica a las auditorías de estados financieros de grupo correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del año 2009. La norma establece como objetivo determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo, lo cual, pasado este punto, lo siguiente sería establecer una comunicación clara con los auditores de los componentes, esto sobre el alcance, el momento de la realización de su trabajo, sobre la información financiera relacionada con los componentes, así como sobre sus hallazgos. De igual forma, debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación, esto para poder expresar una opinión sobre si los estados financieros del grupo han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. La norma presenta varias definiciones, de los cuales destacamos los siguientes. Componente es una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo, esto para poder ser incluido en los estados financieros del grupo. Auditor del componente. Auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo, esto en relación con la información financiera de un componente. Grupo. Son todos los componentes cuya información financiera se incluye en los estados financieros del grupo. Un grupo siempre está formado por más de un componente. Auditoría de grupo. Es la auditoría de los estados financieros del grupo. Socio del encargo del grupo. Es el socio u otra persona de la firma de auditoría quien es el responsable del encargo del grupo y de su realización, así como el informe de la auditoría de los estados financieros del grupo que se emite en nombre de la firma. Estados financieros del grupo. Estados financieros que incluye la información financiera de más de un componente. Requerimientos. Responsabilidad. El socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea de acuerdo a las circunstancias. Aceptación y continuidad. El socio del encargo del grupo deberá a. En el caso de un nuevo encargo, no aceptar el encargo o en caso de un encargo recurrente, renunciar al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. O b. En el caso de que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban al auditor rehusar un encargo o si la renuncia al encargo no es posible por otro motivo una vez realizada la auditoría hasta donde se haya sido posible, denegar la opinión sobre los estados financieros del grupo. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo establecerá una estrategia global de auditoría
y desarrollará un plan de auditoría del grupo de conformidad con la NIA 300. El socio del encargo del grupo revisará la estrategia global de auditoría. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de su entorno. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno. Mejorar su conocimiento del grupo, obtener conocimiento del proceso de consolidación. Conocimiento del auditor de un componente. Debe tener en cuenta, conoce y cumplirá los requerimientos de ética, la competencia profesional del auditor del componente, si el socio del encargo del grupo podrá participar en el trabajo del auditor. También si el auditor del componente desarrolla su actividad en su entorno regulador en el que se supervisa activamente a los auditores. Importancia relativa. La importancia relativa para los estados financieros de un grupo en su conjunto. También el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. También debe tener en cuenta el umbral por encima del cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros. La NIA 600 nos dice que en respuesta a todos aquellos riesgos valorados, el auditor siempre debe de diseñar e implementar respuesta a los riesgos adecuados frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Esta norma nos dice que el equipo del encargo del grupo determinará la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación en el trabajo de los auditores del componente. También nos dice que si la naturaleza, el momento de realización y la extensión del trabajo a realizar sobre el proceso de consolidación, nosotros no estamos totalmente seguros de que operan eficazmente, nosotros podemos hacer pruebas o solicitar al auditor del componente que realice pruebas sobre la eficacia operativa de dichos controles para obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual basar nuestra opinión. La NIA 600 nos habla sobre un componente significativo y un componente no significativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el componente significativo es considerado de manera individual para el grupo, que es significativo desde el punto de vista financiero. También nos dice la norma que es probable que incorpore riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo, debido a la naturaleza o las circunstancias específicas. La norma también nos indica que el equipo del encargo del grupo participará en la valoración del riesgo significativo. Como bien dice la norma, un componente significativo es todo aquel en el cual pues, puede tener riesgo de incorrección material, y también nos habla sobre un componente no significativo, el cual nos dice que el equipo del encargo del grupo aplicará procedimientos analíticos al grupo y seleccionará algunos componentes en la revisión financiera de esto. Algunos puntos importantes de la norma los vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es el proceso de consolidación, el cual nos indica que el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a los componentes. Esto para medir cualquier riesgo de consolidación y así poder aplicar cualquier procedimiento de auditoría. Los hechos posteriores también nos dicen que hay que aplicar procedimientos y diseñar para la identificación de hechos ocurridos entre la fecha de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo.
Algo también importante que nos habla es sobre la comunicación con el auditor del componente, el cual nos indica que el equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor del componente. Y también nos habla sobre la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, ya que, como todos sabemos, esto es lo más importante, por lo que el auditor va a basar su opinión en el informe de auditoría, en este caso en el informe del grupo. Algo muy importante en esta NIA que nos dice es que en la documentación debe existir un análisis de los componentes indicando cuáles son o no significativos, así también como la evidencia de auditoría, la naturaleza, el momento de realización y pues todo lo que hayamos realizado durante el proceso de la auditoría. Buenos días, continuando con la exposición. Norma Internacional de Auditoría 610, utilización del trabajo de los auditores internos. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo en función de la auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y también cuando utiliza la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Según esta norma, no es aplicable si la entidad no dispone de una función de auditoría interna. Relación entre la NIA 315 y la NIA 610. La NIA 315 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, y que tenga el conocimiento y experiencia sobre la auditoría interna, que tiene relación con la NIA 610, que trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando realice la evaluación en función de la auditoría NIA 315, que el auditor externo ha previsto utilizar el trabajo de la auditoría interna como parte de la evidencia de auditoría y utilizar la ayuda directa de los auditores internos. Responsabilidad del auditor externo respecto a la auditoría. El auditor externo es el único responsable de la opinión de auditoría que expresa en su informe. Dicha responsabilidad no reduce por el hecho de utilizar el trabajo en función de una auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Fecha de aplicación de esta NIA. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2014. Objetivos. Los objetivos del auditor externo es cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna y que el auditor externo ha determinado que la información puede ser relevante para las auditorías, que son el auditor externo determinará si utilizará los trabajos específicos de los auditores internos y en su caso la extensión de dicha utilización. En caso que el auditor externo utilice el trabajo en función de la auditoría interna, determinará si dichos trabajos son adecuados para los fines de la auditoría. Definiciones. Función de la auditoría interna. Son actividades de evaluación establecida o prestada a la entidad como un servicio. Sus funciones incluyen en el examen, la evaluación y el seguimiento y eficacia sobre el control interno de la entidad. Auditores internos. Son personas que realizan actividades correspondientes a función de una auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría interna o de función equivalente. Continuando con la exposición, cuando el auditor determina la utilización del trabajo de la auditoría interna y la extensión de dicha utilización. En este caso deberá hacer la evaluación de la función de la auditoría interna
y determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de la auditoría interna. En la evaluación, el auditor externo determinará si el trabajo de la función de los auditores externos puede ser utilizado para los fines de la auditoría. En este caso, deberá aplicar su juicio profesional. Respecto a la naturaleza y extensión del trabajo, considerará la naturaleza y el alcance del trabajo que se ha realizado y realizará todos los juicios significativos del encargo de la auditoría. Este es el primer aspecto que debe considerar el auditor externo para prever si la función de la auditoría interna es relevante para la estrategia global de la auditoría y el plan de la auditoría, de acuerdo a lo establecido en la NIA 300. Así también evaluará si en conjunto, al utilizar el trabajo de los auditores internos con la extensión planificada, estaría aún suficiente involucrado en la auditoría, aunque esto será influido por la evaluación del grado del estatus de la auditoría interna en la organización. Así también comunicará a los responsables de gobierno de la entidad una descripción general del alcance y del momento de la realización planificados según la NIA 260. En este caso, de acuerdo, la NIA 260 requiere que el auditor externo comunique a los responsables de gobierno de la entidad una descripción general de la planificación del alcance y del momento de la realización de la auditoría, ya que el trabajo de la auditoría interna es parte integrante de la estrategia global de la auditoría externa, por lo que se debe hacer del conocimiento de los responsables de la entidad. Requerimientos: utilización de la ayuda directa de los auditores internos. El auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad, la cual permitirá que los auditores internos puedan seguir las instrucciones del auditor externo, y también para que la entidad no intervenga en el trabajo que el auditor interno realizará para el auditor externo. Así también obtendrá un acuerdo escrito de los auditores internos. Esto para que mantengan la confidencialidad de cuestiones específicas siguiendo las instrucciones del auditor externo, por lo que también informarán de cualquier amenaza de su objetividad. El auditor externo dirigirá, supervisará y revisará el trabajo realizado por los auditores internos, aunque esta ayuda directa será por lo general de naturaleza distinta y más extensa si el equipo del encargo realizara el trabajo. Esto será suficiente para que el auditor externo esté convencido de que los auditores internos han obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y para que esto sirva para que se tenga un control de calidad en la auditoría de acuerdo con la NIA 220. Siguiendo con los requerimientos, si el auditor externo utiliza la ayuda directa de los auditores internos en la auditoría, incluirá en la documentación la existencia y significatividad de amenazas de la objetividad y el grado de competencia. Eso de los auditores internos que han prestado dicha ayuda, así como también incluirá el fundamento de la decisión relativa a la naturaleza y extensión del trabajo realizado. Así también la identificación de personas que revisaron el trabajo realizado y la fecha de extensión de dicha revisión según la NIA 230, como también los acuerdos escritos obtenidos de un representante autorizado de la entidad y de los auditores internos. Por último, los papeles de trabajo preparados por los auditores internos que prestaron la ayuda directa en el encargo de auditoría. Esto para que el auditor documente las conclusiones alcanzadas con respecto a la evaluación de la adecuación del trabajo de los auditores internos y los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo a dicho trabajo. Esto ha sido nuestra presentación respecto a la NIA 600 y NIA 610. Gracias por su atención. Quedamos a la espera de sus comentarios.